Un gusto de saludarles. Estamos en El Protagonista es el libro, haciendo una reseña. Hoy día una reseña del libro Las cenizas de Ángela de Frank McCourt. Vamos allá. Frank McCourt es un irlandés que vivió en Norteamérica durante mucho tiempo. Fue profesor de la Universidad de Nueva York, donde está profesor de lengua y literatura inglesa en la Universidad de Nueva York. Llegó a los 19 años a los Estados Unidos, eso lo narra aquí. Se jubiló en el año 1988. Y en ese momento, después de jubilarse, comenzó a anotar, como él dice, a emborronar cuadernos de notas que terminaron convirtiéndose en esta novela autobiográfica, o que sigue la línea de otros grandes novelistas como Anne Arnaud y otros, que son las novelas, ¿cómo le llaman? Autorreferentes, etc. Y este libro ganó el premio Pulitzer 1997 y fue considerado ese año por el Círculo Nacional de Críticos Literarios de Nueva York como el libro del año. Y estuvo en las listas de los libros más leídos del New York Times, del Newsweek y del Times. Es un libro triste. No es uno de esos libros que tú lees con... Es triste. Tiene muchos momentos de comicidad, muchos momentos de humor, un humor tórrido, un humor negro, que yo creo que lo usa McCourt como una estrategia para un poco alivianar la dureza del tema. Está ambientado en un largo periodo que cubre la Segunda Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial y posterior a la Segunda Guerra Mundial, con países que no estaban involucrados. Irlanda no estuvo involucrado en la guerra, sí lo estuvo Inglaterra. Este libro tiene muchas lecturas posibles. Por una parte, te permite reconstruir la situación de la pobreza extrema que se vivía en Irlanda, la Irlanda católica, de principios del siglo XX, digamos, la primera mitad del siglo XX. Hoy día Irlanda es otra cosa, pero en ese momento había una pobreza enorme. También un poco ver todo lo que ocurre en el antagonismo histórico que ha tenido Irlanda con Inglaterra y cómo ese antagonismo los ha llevado a considerarse mutuamente enemigos, cosa que dura hasta hoy día con un poco más de diplomacia, pero siempre está esa situación ahí de los siglos donde los irlandeses estuvieron sometidos a los ingleses. Esa es otra lectura posible. Otra lectura es del clasismo que imperaba en Irlanda, que es muy propio de la cultura anglosajona. Lo mismo se observa en la literatura inglesa. Pero yo quiero reflexionar sobre otra lectura. Lo que yo quiero hablar de este libro es de el tremendo impacto de la religión en la vida de las personas. Este libro retrata de una forma descarnada de cómo la religión, el catolicismo en ese caso, y también por una parte el protestantismo, que aquí figura como antagónico enemigo, porque no olviden que Irlanda del Norte e Irlanda del Sur siempre han estado ahí en tensión producto de la religión. Lo que se observa aquí es que la religión
no contribuye a que las personas puedan salir de su estado de pobreza, tanto pobreza material y física como pobreza mental, emocional, cognitiva, etc. Hay una cantidad de mitos en este libro que se les repetía a los niños, que repetían las mujeres y los varones, referidos al diablo, al purgatorio, al castigo de Dios, prácticamente toda tu vida, cada acción de tu vida está condicionado por la religión, pero mal. Una religión que en vez de darte paz, de darte tranquilidad, lo que te genera es culpa, una tremenda culpa. Todos los protagonistas de esta novela viven con culpa, producto de la religión. Y todo el aparataje religioso, por otra parte, no sufre de pobreza, no sufre de necesidades, se burlan de los pobres, viven una situación totalmente ajena a la realidad que viven las personas pobres de Irlanda previa a la Segunda Guerra Mundial y en el momento de la Segunda Guerra Mundial, lo que narra un poco lo que ha sido la historia de la religión en Occidente, que ha privilegiado a un grupo por sobre otro. Hay párrafos que molestan. A mí, leyendo algunas partes que no las separé, pero leyendo algunas secciones, es horrible cómo se le enseñaba a los niños a tener miedo por las cosas más absurdas. Si no me confieso, me voy a ir al infierno. Si mi hermano se muere sin estar bautizado, se va a ir al infierno. Si tengo un mal pensamiento y ese pensamiento no lo confieso, me voy a ir al infierno, y así sucesivamente. Es decir, todo lo que hacen en el día a día, niños, jóvenes y adultos, varones y mujeres, está condicionada por una religión que te enseña a temer, que te enseña a tener miedo. Y eso, perdónenme, no es la religión. No es la religión. Esta es una distorsión de la religión. Yo me sentí triste con este libro. Triste porque la religión mal enfocada lo único que genera es tristeza. Pero también enojado, porque cómo es posible que se mantengan. Yo pienso en Hispanoamérica, muchas de estas cosas que están en este libro, que son de Irlanda, están repetidas en Hispanoamérica. Fíjense esta nota que está en la página 206. Veo ir a la iglesia a los protestantes y siento lástima por ellos, sobre todo por las chicas, que son preciosas y que tienen los dientes blancos y bonitos. Me dan pena las chicas protestantes bonitas porque están condenadas. Eso dicen los curas. Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Fuera de la Iglesia Católica no hay más que condenación. Y yo quiero salvarlas. Chica protestante, ven conmigo a la iglesia verdadera. Te salvarás y no caerás en la condenación. Uno puede decir, estas son ridiculeces, es triste, pero resulta que para muchas personas es esa su realidad, es esa su forma de enfocar la vida, y no ven otra manera de enfocar la vida. Todo en función de pecado, de culpa, de exclusión, etc. Miren esto, que es parte también de la historia de Irlanda. Página 158. Hay familias que viven avergonzadas porque sus antepasados abjuraron de su religión por un cuenco de sopa de los protestantes en la época del hambre. Y aquellas familias recibieron para siempre el nombre de sopistas. Es terrible ser sopista, porque estás condenado eternamente
al infierno de los sopistas es peor todavía que ser delator. O sea, esto es ridículo. O sea, aquí en general los protestantes que aparecen mencionados en este libro son tratados con muchísima más magnanimidad que el pueblo católico. Pero es horrible. Sin hacer spoiler, pero tengo que leerlo. Una oración que hace un niño. Dios mío, esto es lo que quieres, ¿no? No, perdón, este no es del niño, es de la madre, de Ángela, que se le muere uno de sus hijos. Dios mío, esto es lo que quieres, ¿no? Quieres a mi hijo Eugene. Te llevaste a su hermano Oliver. Te llevaste a su hermana Margaret. No debo discutirlo, ¿verdad? Dios del cielo, no sé por qué tienen que morir los niños, pero es tu voluntad. Mandaste al río que matase y al Shannon mató. ¿Podrías tener misericordia por fin? ¿Podrías dejarnos a los niños que nos quedan? No pedimos más. Amén. Qué horrible. Qué horrible tener un Dios así. Qué horrible creer que ese Dios es el Dios de amor que presentan las Escrituras. Y me sorprende que gente inteligente pudiese creer en ese tiempo y hasta el día de hoy en ese tipo de tonterías. Bueno, ya se alargó el video. Quiero recomendarles que lean este libro, Las cenizas de Ángela, solo que les advierto que tienen que leerlo cuando estén tranquilos emocionalmente o por parte, para que no se vean afectados, porque no es un libro de fácil lectura, es un libro duro, es un libro triste, con un dejo de esperanza, pero es duro. Es el primero de una saga, luego sigue Lo es y luego sigue El profesor. Un gusto de haberles saludado. Este fue El protagonista es el libro. No olviden hacer like, no olviden darnos comentarios porque eso ayuda a viralizar los videos y compartir con sus amigos y conocidos los videos que hemos conseguido. Ahí tengo lo pillé por ahí y me encanta una monita leyendo. Un gusto de saludarles.